Cordial y respetuoso saludo, soy Edward Zulete, en nombre de Carolina Sánchez, Dani Causil, Laura María Peña y Luz Salazar. Doy la bienvenida a este video que trata de sintetizar las formas de interacción social dentro del curso Corrientes de Pensamiento Sociológico del programa de Sociología. Veremos entonces un recorrido a través de 4 autores para analizar las formas de interacción social. Ellos son, en primer lugar, Emily Durkheim, con el ritual en la estructura social como primera de las 4 perspectivas sociológicas que abordaremos. En segundo lugar, tenemos al autor Randall Collins con las cadenas de interacción y emociones. En tercer lugar, tenemos a George Herbert Mead con la intersubjetividad, una de las perspectivas sociológicas para estudiar las formas de interacción social. Y por último, a Hans Joas desde la creatividad, la acción y los valores como perspectiva sociológica a abordar en este video. Para abordar el primer tema hemos dividido en dos esta presentación. Por un lado, lo conceptual, que dan bases a la corriente del pensamiento presentado por Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa, como los inicios de lo que se conoce como religión. Y por otra parte, el ritual como estructura social y una breve explicación de su función dentro de la vida contemporánea. Vemos entonces en esta gráfica en el centro un hecho calamitoso, triste, desgracia, de pérdida con pérdida, como puede ser la muerte de un integrante de una tribu, la falta de agua, de lluvia o el exceso de inundaciones. Por otra parte, un hecho de júbilo, de alegría, de desbordada exaltación. Y una vez sucedido estos fenómenos, pues a través de un tótem o por intermedio de él se buscan explicaciones, se busca darle un sentido sacro, un sentido sagrado de veneración. Y alrededor del tótem pues se desarrollan una serie de rituales, como lo dice Durkheim, altamente etiquetados, que tienen un alto grado de etiqueta, puesto que las personas o los integrantes de la tribu se comportaban, vestían de cierta manera, unos cánticos particulares, se flagelaban y si no lo hacían pues eran vistos de manera peyorativa, negativa por los demás integrantes de la tribu. Es decir, que se comportaban todos desde una misma forma y por tanto daban cierta etiqueta a ese ritual. Y alrededor del ritual pues se congrega, se une la tribu. Quiere decir que los hechos, el tótem y el ritual dan a la tribu un sentido de cohesión social y identidad. Vimos los conceptos de rituales peculiares originados a través de o desde los momentos de tristeza, desgracia, infortunio. Vivimos la diferencia también entre lo sagrado y lo profano, entre lo fasto y lo nefasto, siendo de alguna manera sinónimos los sagrados, esos elementos que se le dan veneración, que a través de él o alrededor de él se busca comprender fenómenos de la naturaleza, de la vida cotidiana en ese momento dentro de la tribu. Y lo profano, todos los elementos prosaicos, triviales, banales de la vida cotidiana que tiene todo hombre hoy en día, toda mujer, y en ese momento pues también la tribu lo veía de esa manera. Todo lo que iba en contra de lo sagrado, lo que estaba por fuera, lo que podía de alguna manera violentar o atentar contra el tótem, el ritual o la tribu se consideraba de alguna manera profano. Hoy en día lo profano también tiene que ver, como dije antes, todo lo prosaico, todos los hechos triviales y cotidianos que desarrollamos en la vida dentro de la sociedad. En síntesis, vemos aquí unas expresiones de manera textual, literal, de ese quinto capítulo de las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim. Voy a leer solo una, y es la siguiente: la sociedad entera ejerce sobre sus miembros una presión moral para que pongan sus sentimientos en sintonía con la situación. Quiere decir entonces que independientemente del origen del hecho triste o alegre, pues los individuos se ven forzados como por un hecho externo para comportarse, puesto que tienen esa necesidad de pertenencia a un grupo, a
una comunidad, y los ritos de manera transversal permiten una organización social, una conciencia colectiva, puesto que a través de esa presión moral como hecho externo se genera cohesión social, como le he dicho, y pues refleja identidad colectiva, y además de eso pues aglutina a una comunidad alrededor de un rito. Tres ejemplos: puede ser el trabajo, algo muy sencillo, muy básico, es la celebración de cumpleaños, que se volvió ahora un rito dentro de los grupos de trabajo. Por otra parte, el matrimonio entre la pareja, la preparación, el arte, el tránsito, después se ha convertido o son un rito con todas unas características particulares dentro de esta vida contemporánea. Y por otro lado, como le dije también en el foro colaborativo de debate, pues el barrismo, las banderas con mensajes también, que ellos se llaman trapos, que no dejan ser tocados y mucho menos robados por la tribu, por la barra contraria, porque le han dado a estos elementos, a estos trapos, a estos colores, a esta vestimenta, un significado casi que sagrado. Entonces, en estos tres ejemplos pues vemos cómo se fomenta la cohesión y es transversal a ellos ese sentido de identidad, esos valores compartidos, como lo dice Durkheim. Los rituales identifican un grupo y generan sentimientos de pertenencia y estructuran la interacción entre los miembros de una comunidad. Buen día, les voy a hablar acerca de la intersubjetividad. La intersubjetividad es la manera en que vemos la realidad. Es la experiencia personal y única que tenemos cada uno de nosotros centrándonos en un mismo tema, pero con diferentes perspectivas acerca de ese tema. Un claro ejemplo de ello que voy a tomar por ejemplo sería el de una rosa. Regalar una rosa para unas personas significaría un acto de amor. Para otras personas solo sería una flor con espinas. Para otros sería un hermoso detalle. La subjetividad nos permite entender que no es objetiva, sino que es influenciada desde nuestras perspectivas individuales. En relación, la intersubjetividad nos permite compartir experiencias, comprender perspectivas desde diferentes puntos de vista, llevando así a tener una conexión emocional. Tiene la importancia de una comunicación efectiva, ya que implica el compartir y comprender significados y emociones. Nos ayuda a una construcción de la realidad social, ya que la intersubjetividad la vivimos a diario. Todos los días tenemos una rutina, tenemos un trabajo que hacer, algo que compartir con alguien más, lo que esto hace que sea una construcción de la realidad social. En conclusión, la intersubjetividad nos hace entender que nuestra experiencia de la realidad no es única. Al entender y valorar la intersubjetividad, podemos desarrollar una mayor empatía y compasión hacia los demás que nos rodea. Hola, mi nombre es Carolina Sánchez. Hoy les voy a hablar del capítulo 2 de Cadenas de Rituales de Interacción y Emociones de Randall Collins. Collins en texto desarrolla su modelo de foco común y de consonancia emocional para explicar la dinámica de los rituales de la interacción en la vida social. También Collins argumenta que la interacción social es un proceso que se estructura a partir de la sincronización emocional entre los participantes, quienes mediante un foco de atención compartido generan energía emocional y solidaridad grupal. Collins también nos menciona que los rituales de interacción exitosos se basan en la convergencia de atención y emociones entre los individuos. Cuando las personas comparten un mismo foco y experimentan una intensidad emocional similar, se refuerza la entidad grupal y la cohesión social. Por lo contrario,
La falta de sincronización en estos elementos debilita los lazos comunitarios y reduce la energía emocional. En este orden de ideas, Collins basa su modelo en cuatro componentes esenciales para la efectividad de un ritual de interacción, los cuales son la copresencia física, un foco de atención compartido, una sincronicidad en los estados emocionales, la producción de símbolos que refuerzan la identidad del grupo. Es decir, estos elementos se ordenan. Las personas experimentan una energía emocional que se transforma en un capital simbólico y refuerza la pertenencia grupal. Buenas noches, vengo a hablar acerca de las cadenas de interacción y emoción según el autor Collins, que lo más importante que el autor nos da es que entre las interacciones y las emociones que podemos observar y determinar en acciones sociales donde influyen las emociones, Collins sostiene que las interacciones sociales son fundamentales para las experiencias emocionales personales, ya que aquellas emociones en gran parte de producto de los vínculos y relaciones que las personas pueden sostener con los demás. Ejemplo, cuando asistimos a un evento, ya sea cuyo evento sea personal, familiar o de trabajo o de estudio, vamos a hablar en este caso, el primer punto, de las reuniones familiares, donde tenemos esa interacción, pero con emoción, porque vamos a ver de pronto algún familiar nuevo que de pronto está en otro país. Entonces nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras reacciones son de alegría, son de esa emoción, que vamos a ver a alguien que no hemos visto en mucho tiempo. Como también podemos sostener que, según este autor, nos indica que influye personalmente porque cuyo vínculo pues es familiar, ¿no? También podemos ver que él nos da un énfasis en el impacto de las relaciones sociales sobre las emociones y cómo las dinámicas sociales pueden determinar en la manera en que las personas sienten, responden emocionalmente, cuyo ejemplo anterior era pues familiar. Ahorita pues cuyo ejemplo que voy a dar es acerca de pronto de esa interacción que vamos a sostener cuando salimos al público, conocemos diversas personas, diferentes personas, y nuestra emoción corresponde de asombro, admiración, porque conocemos a personas que de pronto cuya importancia es de algo impactante, que nos da a entender, nos da a comprender muchas cosas. Entonces ese autor lo que nos da es ese énfasis donde propone el impacto de esas relaciones según en lo personal, de pronto en lo que trabajemos, de todo determinante que es a la manera de cómo se sienten las personas en un entorno donde hay más, donde hay un grupo de personas. Van a haber emociones donde resaltan las acciones determinantes. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Causil Vega. El día de hoy les presento una pequeña síntesis sobre el tema creatividad y contingencia de Hoaz. Según Hoaz, los destaca como elementos fundamentales para comprender la complejidad de la interacción social y los procesos sociales contemporáneos. Para Hoaz, la creatividad no solo se refiere a la capacidad individual de generar nuevas ideas o soluciones, sino que también abarca la posibilidad de que las acciones humanas se desarrollen de manera inesperadas y contingentes, es decir, sin estar completamente determinadas por estructuras preexistentes o reglas fijas. Esta perspectiva
lo conduce a un análisis detallado del surgimiento de los entramados valores, entendiendo que los valores sociales no son fijos ni universales, sino que emergen y evolucionan en contextos históricos y culturales específicos. Hoa se interesa particularmente en cómo estos entramados de valores responden a los problemas planteados por la tensión existente entre el universalismo moral y el pluralismo de los valores, es decir, explora el desafío de equilibrar principios morales universales con la diversidad de sistemas de valores que coexisten en sociedades cada vez más plurales y complejos. Hoaz propone que las acciones sociales no están completamente determinadas por estructuras o normas preexistentes, sino que son el resultado de procesos creativos e impredecibles. Esto permite comprender cómo los individuos pueden generar nuevas respuestas y adaptarse a situaciones cambiantes, lo cual es fundamental para explicar la dinámica de la vida social. Conclusiones. El análisis de la interacción social a través de los marcos teóricos de Collins, Hoaz y Durkheim nos proporciona herramientas valiosas para comprender cómo los individuos construyen relaciones significativas, a la vez que enfrentan la complejidad de un mundo social en constante cambio. Este entendimiento no solo es vital para la sociología, sino también para la promoción de la solidaridad y la cooperación en sociedades cada vez más diversas y plurales.